¿Alguna vez has sentido que no estás solo, incluso en el más absoluto silencio? Esta es la historia del último audio del velador. Una historia que te helará la sangre y te hará dudar de las sombras que te rodean. En las afueras de la ciudad, donde las luces se apagan y solo queda la oscuridad, se alzaba una fábrica abandonada, un gigante de concreto y acero, que guardaba secretos en sus fríos y silenciosos pasillos. Nuestro protagonista es Martín, un hombre común, con una familia y sueños, que por necesidad aceptó el trabajo de velador en este lugar. Llevaba ya 6 largos años custodiando la nada, noche tras noche, en un turno que parecía no tener fin. El trabajo era solitario y monótono. El único sonido era el eco de sus propios pasos sobre el suelo polvoriento. El frío se le metía en los huesos, pero el silencio era aún peor. Era un silencio denso, pesado, casi como si tuviera vida propia. Para combatir el sueño y la aplastante soledad, Martín desarrolló un hábito peculiar. Usaba su viejo celular para grabar audios cortos mientras hacía sus rondas. Era su forma de dejar constancia, de sentirse acompañado por su propia voz en medio de la inmensidad. Cada noche, la misma rutina. Caminaba por los interminables pasillos, iluminando con su linterna las maquinarias oxidadas que parecían esqueletos de bestias olvidadas. 2:15 de la mañana. Grababa con voz cansada. Todo tranquilo por aquí. Ronda del ala norte, completada, sin novedades. Estas grabaciones eran su bitácora, su ancla a la realidad, un simple ritual que le ayudaba a marcar el lento pasar de las horas hasta que el sol anunciara el fin de su turno. Pensaba que era una solución ingeniosa, una forma de mantener la cordura, pero nunca imaginó que esa misma costumbre sería la que abriría una puerta a algo que no debía ser descubierto, algo que ya estaba ahí, esperando pacientemente en la oscuridad. Una madrugada, mientras el café ya no hacía efecto y el cansancio amenazaba con vencerlo, Martín decidió escuchar las grabaciones de la noche anterior. Era una forma de matar el tiempo, de escuchar una voz familiar. Puso el audio, y su propia voz llenó el pequeño cuarto de seguridad. 3:30 de la mañana. Todo en calma. Pero justo cuando la grabación iba a terminar, notó algo. Un sonido sutil, casi imperceptible. Justo después de que él dejara de hablar, retrocedió el audio. Lo escuchó de nuevo, esta vez con los audífonos puestos y el volumen al máximo. No había duda. Después de su voz, se oía una respiración. No era el silbido del viento colándose por las ventanas rotas, ni el eco de su propio aliento. Era diferente. Era una respiración lenta, profunda, gutural, inconsciente, como si alguien hubiera estado parado justo a su lado, sosteniendo el aire en sus pulmones y soltándolo lentamente, muy cerca del micrófono del celular. Un escalofrío recorrió la espalda de Martín. Se quitó los audífonos de golpe, mirando a su alrededor. La pequeña oficina estaba vacía. El pasillo, oscuro y silencioso, ¿era su imaginación? ¿Una interferencia? El cansancio jugándole una mala pasada. Intentó convencerse de que había una explicación lógica, pero el sonido de esa respiración se había grabado a fuego en su mente. Era demasiado real, demasiado íntimo. Esa noche, el silencio de la fábrica ya no se sentía vacío, se sentía expectante. El miedo es un veneno lento. Durante los siguientes días, Martín no pudo sacar esa respiración de su cabeza. Cada crujido del edificio, cada sombra que se movía con el viento, lo hacía saltar. La fábrica, que antes era solo un lugar solitario, ahora se sentía hostil, como si lo estuviera observando. La curiosidad, sin embargo, es a menudo más fuerte que el miedo. O quizás fue la necesidad de demostrarse a sí mismo que estaba loco, que todo había sido producto de su mente agotada. Así que, en su siguiente turno, decidió enfrentar lo que fuera que estuviera allí. Con el corazón martillándole en el pecho y las manos sudorosas, activó la grabadora de su celular una vez más. Esta vez, su voz no era de rutina, sino un desafío tembloroso lanzado a la oscuridad. Caminó hasta el centro de la nave principal, el lugar más grande y con el eco más profundo. Levantó el teléfono. «¿Si hay alguien aquí conmigo?», dijo. Su voz
resonando en el vacío. Hágalo saber ahora luego. Esperó. El silencio que siguió fue absoluto, más denso que nunca. Han pasado 1 segundo, 2 segundos. Martín casi soltó un suspiro de alivio, pensando que todo era una tontería. Pero entonces, al 3er segundo, la respuesta llegó. No fue un ruido. No fue un golpe, Ann. Fue una voz. Una voz que no salió de ningún lugar físico, sino que pareció materializarse directamente en la grabación. Grave, rasposa, como el roce de la piedra sobre la piedra. Y lo que dijo heló a Martín hasta la médula. Con una calma aterradora, la voz respondió: Ann, siempre he estado contigo. No había nadie. Ann no vio a nadie, pero la voz estaba ahí, en su teléfono, clara como el cristal. La prueba irrefutable de que no estaba solo. Nunca lo había estado. Después de esa noche, Martín no volvió a ser el mismo. El miedo se convirtió en terror puro. Intentó contarle a su esposa, a sus compañeros del turno de día, pero nadie le creyó. Pensaron que el aislamiento y la falta de sueño le estaban afectando. Son solo ruidos, Martín, le decían. Es un edificio viejo. Pero él sabía la verdad. Tenía la prueba en su celular, una grabación que no se atrevía a reproducir de nuevo, pero cuya voz resonaba en su mente día y noche. Han siempre estado contigo. Renunciar no era una opción. Necesitaba el trabajo desesperadamente, así que, con un terror que lo carcomía por dentro, siguió yendo a la fábrica cada noche. Ya no grababa para pasar el tiempo, sino por una necesidad morbosa de saber si eso seguía ahí. Cada audio era una ruleta rusa, una invitación a lo desconocido. Llegamos así a la última noche. La noche en que todo terminó, la policía, al investigar su desaparición, encontró su celular tirado en el suelo del pasillo central. La aplicación de grabación de voz estaba activa. El archivo de audio, el último que Martín grabó, estaba fechado a las 3:33 de la madrugada. La llamada hora del diablo. Los investigadores lo reprodujeron, esperando encontrar alguna pista. El audio no contiene la voz de Martín haciendo su reporte habitual. Solo se escuchan pasos, pasos desesperados, corriendo sobre el concreto. La respiración agitada y entrecortada de Martín, llena de pánico. Y luego, su voz, quebrada por el llanto y el terror absoluto, suplicando: por favor, déjenme salir, abran la puerta. Por favor, déjenme ir. Se oye el sonido de sus puños golpeando una puerta metálica. Una y otra vez, cada vez con menos fuerza. Y detrás de sus súplicas, casi ahogándolas, se escucha de nuevo esa respiración lenta y gutural. Y algo más. Una risa baja, profunda, que no parece humana. El audio termina abruptamente. La policía revisó cada centímetro de la fábrica. Todas las puertas estaban cerradas desde adentro, sin signos de haber sido forzadas. Las ventanas enrejadas. No había forma de que alguien hubiera entrado o salido. El cuerpo de Martín nunca fue encontrado. Simplemente se desvaneció. El caso se cerró como una desaparición sin resolver. Pero aquí es donde la historia se vuelve aún más extraña. La familia de Martín guardó su celular como un último recuerdo. Meses después, su hijo lo encendió, quizás buscando fotos o viejos mensajes de su padre. Al abrir la aplicación de grabación, descubrió algo imposible. Había nuevos archivos de audio, creados después de la desaparición de Martín. El último era de esa misma madrugada. Aló, reprodujo. Durante varios minutos, solo se oía el silencio pesado de la fábrica. Y luego, una voz, la misma voz grave y rasposa del audio de Martín. Decía una sola frase: ¿quién es el siguiente? La leyenda cuenta que el celular sigue grabando. Cada noche, a las 3:33 alto M, se crea un nuevo archivo. Un archivo que espera pacientemente a que alguien, lo suficientemente valiente o insensato, presione reproducir. Esta historia nos recuerda que hay lugares olvidados por el hombre, pero no por todo lo demás. Y que a veces, el silencio no significa que estemos solos. Significa
que no estamos escuchando con atención. ¿Te atreverías a escuchar? Gracias por acompañarme en este relato. Si te gustan las historias de misterio y terror, no olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte la próxima. Cuídate mucho y sobre todo, ten cuidado con los silencios. Hasta la próxima. Hasta la próxima.